Imagina un imperio vasto, tan rico que sus venas de plata y oro nutrían un continente entero. Pero en sus entrañas, no todo era brillo. En la Nueva España, a principios del siglo XIX, la sociedad era una pirámide inquebrantable de privilegios y opresión. En la cúspide, unos pocos nacidos en Europa controlaban el poder y la riqueza. Debajo, millones de indígenas y mestizos, la verdadera fuerza productiva, vivían en la miseria, con sus tierras arrebatadas y sus voces silenciadas. En el medio, los criollos, españoles nacidos en América, resentían su exclusión de los puestos clave, a pesar de poseer tierras y educación. Esta no es solo la historia de un grito de independencia. Es la crónica de cómo siglos de injusticia social cocinaron a fuego lento una revolución. Es la historia de cómo la opresión económica y la discriminación racial crearon un caldo de cultivo perfecto para la revuelta. Pero la chispa que encendió esta olla a presión no vino solo desde dentro. A miles de kilómetros, en la propia España, el caos reinaba. La invasión de Napoleón Bonaparte había sumido a la metrópoli en la anarquía, dejando a sus colonias a la deriva, sin un rey legítimo y sin un control firme. Mientras tanto, por todo el continente americano, el descontento explotaba en múltiples focos de insurgencia, todos conectados por una misma oportunidad, la debilidad de la madre patria. ¿Cómo se unieron estas fuerzas dispares? ¿Cómo un sacerdote rural logró encender la llama de la rebelión que culminaría en la independencia de una nación? Este programa desentrañará el complejo tejido social y político que hizo inevitable el grito de Dolores. Un grito que no solo pedía libertad política, sino también justicia social y el fin de una era de privilegios. Bienvenidos a otra historia. El lugar donde desenterramos el pasado para traerles relatos fascinantes, personajes olvidados y misterios que la historia oficial a menudo deja de lado. Prepárense para ver el pasado de una forma totalmente nueva. Para comprender el estallido de la independencia de México, no podemos limitarnos a los eventos de 1810. Debemos retroceder siglos, hasta la conquista, y analizar la estructura social que se cimentó en la Nueva España. El sistema de castas. Esta compleja jerarquía racial y económica era mucho más que una simple división. Era el andamiaje sobre el cual se construyó toda la sociedad colonial y, a la vez, la fuente de su más profunda inestabilidad. En la cúspide de esta pirámide se encontraban los peninsulares. Nacidos en España, eran una minoría numérica pero poseían todo el poder. Ocupaban los cargos más altos en la administración colonial, la iglesia y el ejército. Eran los virreyes, los oidores de la audiencia, los obispos y los generales. Su autoridad era incuestionable y su riqueza, inmensa. Consideraban a la Nueva España como una fuente de recursos a explotar y a sus habitantes como súbditos de segunda clase. Su lealtad, y sus intereses, siempre estaban con la metrópoli. Justo por debajo de los peninsulares, pero a una distancia abismal en términos de oportunidades, estaban los criollos, descendientes de españoles, pero nacidos en América. Poseían una considerable riqueza, eran dueños de grandes haciendas, minas y comercios. Muchos tenían acceso a la educación y formaban parte de la intelectualidad colonial. Sin embargo, se sentían discriminados y excluidos del poder político real. Por más educados o ricos que fueran, rara vez podían aspirar a los cargos más altos, reservados para los peninsulares. Este resentimiento criollo, esta frustración por no ser profetas en su propia tierra, sería un motor clave para el movimiento independentista. No buscaban necesariamente una revolución social, sino una reconfiguración del poder a su favor. La base de la pirámide, inmensa y oprimida, estaba conformada por la vasta mayoría de la población, los indígenas y los mestizos.
Los indígenas, descendientes de las civilizaciones prehispánicas, eran la principal fuerza de trabajo en minas, haciendas y obrajes. Sus tierras comunales habían sido, en muchos casos, despojadas a lo largo de los siglos, y vivían bajo un sistema de explotación que, si bien no era la esclavitud formal, se le parecía mucho. Estaban sujetos a tributos, a trabajos forzados y a una discriminación constante. Su cultura, su lengua y sus tradiciones eran despreciadas. Los mestizos, nacidos de la mezcla de razas, españoles con indígenas, africanos, etc., formaban un grupo heterogéneo pero igualmente marginado. No encajaban en la estructura social establecida y a menudo vivían en la periferia de las ciudades y pueblos, dedicados a oficios humildes o como peones en las haciendas. Su número crecía rápidamente, y con ello, también su descontento. Finalmente, en la parte más baja y deshumanizada de la pirámide, se encontraban los esclavos de origen africano. Aunque su número no era tan grande como en otras colonias americanas, su condición era la más deplorable, sin derechos y considerados propiedad. Esta estratificación no era solo social, sino también económica. La tierra y la riqueza estaban concentradas en manos de los peninsulares y una parte de los criollos. La mayoría de la población vivía en la pobreza extrema, con hambrunas recurrentes y epidemias que diezmaban a sus comunidades. Las tensiones entre estas clases sociales eran constantes, un polvorín esperando una chispa. Mientras la olla a presión social crecía en la Nueva España, un cataclismo político sacudía a la metrópoli. La España del siglo XIX no era la potencia dominante de antaño. Su economía estaba estancada, su ejército debilitado y su monarquía, corrupta e inestable. En este escenario de debilidad, la figura de Napoleón Bonaparte se alzó como el arquitecto de un nuevo orden europeo. En 1808, Napoleón invadió la península ibérica. Con una audacia que desafiaba los protocolos reales, forzó la abdicación de los reyes españoles, Carlos IV y su hijo Fernando VII, en las abdicaciones de Bayona. En su lugar, colocó a su propio hermano, José Bonaparte, en el trono de España. Para las colonias americanas, esto fue un golpe devastador. De la noche a la mañana, se encontraron sin un rey legítimo. La lealtad al monarca era la base del sistema colonial, y ahora, ese pilar se había derrumbado. La noticia de la invasión y la abdicación real tardó meses en llegar a la Nueva España, pero cuando lo hizo, sembró la confusión y la incertidumbre. ¿A quién debían obedecer ahora? ¿Al rey prisionero en Francia? ¿Al intruso francés? ¿O era el momento de autogobernarse? La crisis de la monarquía española creó un vacío de poder que los criollos, que ya resentían su exclusión, vieron como una oportunidad única. Si el rey no estaba, ¿por qué no podían gobernar ellos en su nombre? Surgieron debates acalorados en los ayuntamientos y las élites criollas comenzaron a gestar ideas de autonomía. La inestabilidad en España no solo afectó a la Nueva España, sino a todo el continente americano. Desde el Virreinato del Río de la Plata hasta el Virreinato de la Nueva Granada, las colonias españolas se vieron inmersas en un torbellino de levantamientos. Los movimientos de independencia no surgieron de la nada. Muchos de ellos estaban latentes, inspirados por las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa, así como por la reciente independencia de los Estados Unidos. Pero fue el colapso de la autoridad española lo que proporcionó la chispa. En 1809, ya se habían producido los primeros brotes, en Chuquisaca, hoy Sucre, Bolivia, en Quito, Ecuador, y en La Paz, Bolivia, se formaron las primeras juntas de gobierno, que, aunque inicialmente se declaraban leales a Fernando VII, buscaban una mayor autonomía y el control local del poder. Estas juntas fueron reprimidas brutalmente por las autoridades realistas, pero la semilla de la rebelión ya estaba sembrada.
En 1810, la ola de levantamientos se intensificó. El 19 de abril, en Caracas, Venezuela, se depuso al capitán general. El 25 de mayo, en Buenos Aires, Argentina, se estableció la primera Junta de Gobierno. El 20 de julio, en Bogotá, Colombia, se proclamó un cabildo abierto. Y el 18 de septiembre, en Santiago de Chile, se creó una Junta de Gobierno. Estos movimientos, aunque diversos en sus objetivos iniciales, compartían un mismo sentimiento, la oportunidad de autogobernarse ante la debilidad de la metrópoli. En la Nueva España, la noticia de estos levantamientos en otras colonias no hizo más que alimentar el espíritu de cambio. Los criollos, que ya se reunían en secreto para conspirar, vieron que la ventana de oportunidad se estaba cerrando rápidamente. Sabían que, si España se recuperaba, su oportunidad de reformar el gobierno o de obtener una mayor autonomía se esfumaría. En este escenario de profunda desigualdad social y caos imperial, las ideas de independencia cobraron fuerza en la Nueva España. Fue en la ciudad de Querétaro donde un grupo de criollos, intelectuales y militares comenzó a reunirse en secreto. Entre ellos destacaban figuras como el corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, así como los militares Ignacio Allende y Juan Aldama. Pero el personaje que les daría la voz al pueblo y se convertiría en el símbolo de la rebelión fue un sacerdote rural. El cura Miguel Hidalgo y Costilla. Hidalgo era un hombre culto, conocedor de las ideas de la Ilustración. Era párroco de Dolores, un pequeño pueblo en el actual estado de Guanajuato, y era un sacerdote atípico. Había sido castigado por la Inquisición por sus ideas progresistas. A diferencia de muchos criollos que solo buscaban un cambio político para beneficiar a su clase, Hidalgo sentía una profunda empatía por los indígenas y los mestizos. Les enseñó a cultivar vides, a fabricar cerámica y a tener una visión más allá de su miseria. Su cercanía con el pueblo lo convirtió en un líder natural, capaz de movilizar a las masas. La conspiración de Querétaro planeaba un levantamiento para diciembre de 1810. Sin embargo, como suele ocurrir en las conspiraciones, fueron delatados. La corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, al enterarse de que habían sido descubiertos, envió un mensaje urgente a sus compañeros. El mensaje llegó a Ignacio Allende en San Miguel el Grande, quien a su vez lo llevó a Juan Aldama en Dolores. A la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Aldama irrumpió en la casa de Hidalgo con la noticia: la conspiración había sido descubierta y tenían que actuar de inmediato. La decisión se tomó rápidamente. Hidalgo, un hombre de 70 años, estaba ante la encrucijada de su vida. Podría haber huido, pero su convicción era más fuerte. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo, acompañado por Allende y Aldama, hizo sonar las campanas de la parroquia de Dolores. La gente del pueblo, principalmente indígenas y mestizos, se congregó en el atrio de la iglesia, acostumbrados a escuchar sus sermones. Pero esta vez, las palabras de Hidalgo no serían sobre la fe. El grito de Dolores no fue un discurso prescrito, sino una improvisación apasionada. No hay una transcripción exacta, pero los relatos de los testigos coinciden en los elementos clave. Hidalgo se dirigió a la multitud, no como un sacerdote, sino como un líder revolucionario. Les habló de la opresión, de la injusticia que sufrían a manos de los gachupines, los españoles peninsulares. Les dijo que era el momento de levantarse, de luchar por su libertad y por sus tierras. Se le atribuyen frases como «Viva Fernando VII», para ocultar el verdadero propósito, y sobre todo, «Muera el mal gobierno». Pero el elemento más poderoso fue el llamado a la religión. «Viva la Virgen de Guadalupe». La Virgen Morena era el símbolo de la identidad indígena y mestiza, un estandarte que unía a todos bajo una causa común.
El impacto del grito fue inmediato y abrumador. La gente, armada con machetes, lanzas, palos y algunas armas de fuego rudimentarias, se unió a Hidalgo. Lo que había sido una conspiración criolla se convirtió, de repente, en una insurrección masiva. Una auténtica revuelta popular. En cuestión de horas, el pequeño pueblo de Dolores se transformó en el punto de partida de un ejército improvisado que, en pocas semanas, llegaría a contar con decenas de miles de personas. Este fue el inicio de la Guerra de Independencia de México. Un movimiento que, si bien comenzó como una lucha por la autonomía política, rápidamente se convirtió en una revuelta social y de clases. Los oprimidos, los marginados, los que habían sido ignorados durante siglos, encontraron en Hidalgo un líder y en el grito de Dolores, la voz que les faltaba. La pradera, seca por siglos de injusticia, se había encendido. Y así, cerramos otra fascinante página en el libro de la historia. Si llegaste hasta aquí, te damos las gracias por acompañarnos en este viaje a través de los complejos orígenes de la independencia de México. Una historia donde la desigualdad social y el caos político se unieron para dar forma a una nación. Si disfrutaste de este programa y quieres seguir explorando las profundidades del pasado con otra historia, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Es muy fácil y totalmente gratis, solo tienes que suscribirte al canal, darle un me gusta a este video, activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras historias, dejarnos un comentario con tus propias reflexiones sobre este conflicto, y compartir este video con amigos y familiares. Tu apoyo es invaluable y nos ayuda a seguir trayéndote más de otra historia, donde el pasado siempre tiene algo nuevo que contarnos. Nos vemos en la próxima.